Ahora sí. Bueno, buenas tardes a los colegas, a las colegas docentes. Acá me presento a mi compañero de la Universidad Pedagógica Nacional, Alejandro Iglesias, y a mí, Fernando Bordiñón, que tenemos a cargo esta actividad, en la cual intenta no hacer una conferencia magistral de nada, no intenta hacer una ponencia asimétrica, intenta, digamos, de alguna forma compartir lo que estamos investigando, un poco lo que nos apasiona, con relación a la computación y a la educación, y de paso también recoger testimonios, voces, experiencias, otros puntos de vista, perspectivas de colegas que están en el tema. Esa es un poco la idea, no solamente de este espacio, sino todos los espacios que forman la Semana Virtual UNIPE. Bueno, en particular en esta edición invierno que está terminando hoy y ha sido muy intensa a lo largo de toda la semana. Contesto, antes de empezar directamente con la presentación, digamos, nuestra intención va a ser, como decíamos, compartir algunas experiencias. No quiero hacer una mini biografía, tanto de Alejandro como mía, pero bueno, los dos venimos de las ciencias de la computación, en particular de la Universidad Nacional de Luján. Tenemos nuestra formación de base, y luego, bueno, hemos tenido también ambos especializaciones de posgrado en temas de educación y en particular en tecnología educativa. Y bueno, tratamos de combinar esos saberes que nos hacen tener una visión híbrida, que nos hacen tener cierta hibridación en nuestros proyectos. Bueno, tratamos de combinarlos como para trabajar este tema que tiene que ver y que celebramos, que es muy interesante, el avance de la computación en los planes de estudio, en la currícula de la educación obligatoria. No sé si ustedes saben, en este sentido, la Universidad Pedagógica Nacional, hace 2 años atrás, comenzó un profesorado en informática, que diseñó junto a la Fundación Sadowski, atendiendo, digamos, a estas nuevas demandas, a estos nuevos saberes que de alguna forma demanda el mundo actual, la configuración sociotécnica del mundo, por un lado, pero también que de alguna forma demanda la educación y demanda el mercado laboral. Entonces, en ese contexto es donde nosotros hemos empezado a trabajar, digamos, haciéndonos preguntas de investigación que tengan que ver también y que dialoguen cómo se construyen prácticas, cómo se construyen saberes en esos niveles de la educación obligatoria, dado que la experiencia hasta el momento ha sido importante y ha sido de décadas en la educación superior. Pero ¿qué pasa cuando tenemos otras subjetividades, otras edades, otros momentos de vida? Lo último, antes de empezar la charla, a los efectos de conocernos, nosotros sabemos por otras experiencias que hemos tenido de presentaciones que hay colegas de lo más variado. Entonces nos gustaría ahí en el chat un pequeño nombre de dónde son, y si están trabajando en computación, en qué nivel están trabajando en enseñanza de la computación. Nos gustaría, porque nos permitiría ampliar el panorama, ampliar el conocimiento, y después cuando dialoguemos, hacerlo de una forma más cercana, más estrecha. Bueno, vamos a empezar la presentación. Voy a compartir, esto está grabando, voy a compartir pantalla.
Bueno, esto sería el título de un poco del encuentro de hoy, de la charla de hoy. Ahí están nuestras direcciones. La idea es presentar los primeros avances en relación a una investigación que comenzamos el año pasado, que hemos denominado mapeo de problemas de enseñanza y aprendizaje, digamos, de un primer curso de programación. Digamos, esta es la presentación, no el nombre de la investigación, pero el nombre de la investigación dialoga con este título, dentro del secundario, el nivel secundario de la educación argentina. Bueno, ahí tenemos el título completo de la investigación que está en progreso. Esa investigación lo que intenta de alguna manera, en esencia, es decir, bueno, ya que en este momento, a partir de los núcleos de aprendizaje prioritarios, se incorpora a la currícula de la educación obligatoria la computación como un cuerpo como una disciplina, como un cuerpo de saber, y no solamente la programación, sino la computación en un sentido amplio. Y estamos hablando de otras edades, de otros niveles de desarrollo, estamos hablando de una materia o un grupo de materias con temas muy bien definidos que también tienen que entrar en diálogo con las otras materias que están en la currícula. Bueno, ¿cómo esos saberes, y en particular el saber de la programación, la resolución de problemas mediante la programación, se empieza a desarrollar? Y adelantar de alguna forma y tratar de ver cuáles pueden ser los problemas asociados a la enseñanza y al aprendizaje de la computación, de la programación, en el nivel secundario, específicamente en el primer ciclo. Entonces, la investigación la hemos partido en dos, digamos, etapas. Una primera etapa, que es lo que presentamos hoy, que son los resultados parciales de un análisis bibliográfico de un corpus, que ya vamos a hablar un poquito más en detalle, de 58 documentos que hemos construido, 58 documentos de investigación, experiencias de investigación de nivel internacional, que tienen que ver con un primer curso de programación en el nivel superior y específicamente con problemas en torno a ese primer curso. Y nuestro trabajo consistió, bueno, en la construcción de ese detección, construcción de ese corpus, por un lado, y por otro lado, un análisis, una categorización y un análisis de todos esos documentos, como para tratar de ver cuáles son las categorías de problemas que componen, que están en relación a la enseñanza y al aprendizaje de la programación. Ahora, nosotros en principio tratamos de buscar experiencias que tengan que ver con el nivel secundario, pero debido a que casi no hay experiencias sistematizadas y estudios completos que tengan que ver con ese nivel, porque ese nivel recién está empezando en el mundo a desarrollarse, la computación y la programación específicamente, nos vimos forzados a, bueno, recuperar testimonios y experiencias de un primer curso del superior. Bueno, y eso es lo que hicimos y presentamos. Y hay una segunda parte del trabajo que estamos realizando en este momento, que es el análisis, que es la construcción de un segundo corpus con testimonios locales de profesores argentinos del secundario que tengan experiencia en dictado de programación en el secundario. Porque ahí lo que queremos hacer es completar, a partir de la experiencia práctica, completar y poner en diálogo este segundo corpus con el primero. Y a partir de ahí, nuestro objetivo es tratar de sacar algunas recomendaciones, orientaciones, que tengan que ver para profesores que vayan a trabajar en el nivel secundario, acerca de
de problemas evidenciados y también de formas de remediación o de solución. Eso sería el objetivo general de nuestra investigación, y bueno, y hoy vamos a trabajar sobre esta primera parte. Antes de empezar un poco a los hallazgos y a la taxonomía que construimos, me gustaría dar unos minutos de contexto en dónde se encuentra este trabajo, esta investigación, dónde está situada. Bueno, hoy, a nivel general, desde nuestros marcos teóricos, nosotros vemos que hoy hay un pasaje de un paradigma de producción de la sociedad industrial a un nuevo paradigma sociotécnico que tiene que ver con el informacionalismo, donde en ese informacionalismo la producción de bienes intangibles, de bienes informacionales, y la generación de activos y de valor a partir de estos bienes informacionales empezó a tomar hace unas décadas una gran importancia frente a lo que era anteriormente la fabricación de los bienes tangibles, y estos nuevos bienes informacionales están de alguna forma demandando otras habilidades, otros saberes laborales, y también están demandando otros saberes en la formación del ciudadano que tienen que ver con comprender, con tener lo que llamamos una comprensión plena de este momento ciudadano, para poder ejercer una ciudadanía acorde al momento en que viven. Esto nos situamos, ese informacionalismo, lo situamos en un mundo interconectado en tiempo real, con una alta densidad de pantallas, de dispositivos electrónicos, donde la computación, el procesamiento automático de datos y las comunicaciones son de alguna forma elementos que técnicamente están traccionando el presente. También nos gusta hablar en diálogo, en este marco, en esta suerte de marco, nos gusta hablar de que el trabajo, ese trabajo actual, ese trabajo de esta etapa del informacionalismo, según el investigador argentino Zuckerfeld, hoy está dirigido, traccionado por tres elementos clave que de alguna manera están presentes y cada vez más avanzan y se aceleran en las distintas, digamos, áreas del trabajo que puede tener, desde un trabajo en salud, desde un trabajo en logística, desde un trabajo de producción, desde un trabajo docente, de formación. Y esas tres tendencias tienen que ver con la informacionalización de casi todo, o sea, hoy casi todos los insumos de trabajo se pasan a digital, se convierten en digital, informacionalización, estamos hablando de eso. Lo vimos que a veces había una demanda en la docencia, que la docencia tenía mucho papeleo, y vimos cuando tuvimos esa educación de emergencia distribuida en las casas, en nuestros hogares, vimos que lo primero que se apeló al trabajo docente fue a la informacionalización, o sea, directamente en operaciones de digitalización de materiales, ya sea en pasaje o construcción de contenidos digitales. El segundo elemento que está traccionando el trabajo y que entendemos hoy que dialoga con estos saberes que tratamos de promover nosotros, tiene que ver con la plataformización. El mercado se redefine dentro del capitalismo informacional, el mercado se reordena y hoy toma la forma de plataforma, como un espacio de organización de grupos que dan servicios y grupos que demandan servicios. Y por último, la automatización del trabajo. La automatización del trabajo a partir de la incorporación de computadoras que pueden controlar máquinas y herramientas controladas por computadoras,
En el fondo estamos hablando también de la robotización, si lo vemos en la parte más dura del industrialismo, tiene que ver con la robotización, pero también esa automatización, por ejemplo, dentro de la educación se está dando a partir de plataformas que empiezan a automatizar este trabajo docente. No estamos celebrando ni criticando, solamente estamos describiendo un panorama en el cual hoy se encuentra este avance de la computación o este ingreso formal de la computación a la currícula. Bueno, dentro de este contexto global, desde hace unos años atrás, nosotros solemos decir que empezó a terminar, o empezó a perder la hegemonía más que a terminar, una época exploratoria de las tecnologías digitales, una época donde utilizábamos programas, utilizábamos aplicaciones, éramos casi exclusivamente usuarios, había una formación de usuarios, era una época que nosotros la denominamos la época TIC, digamos. Y entendemos que de a poco se ha avanzado un poco más, y esa época TIC, en algunos países, promovida por un lado por la empresa, por otro lado por los gobiernos y sus líneas políticas de crecimiento de país, determinaron de que había que, de alguna forma, desarrollar saberes en los ciudadanos que permitan que puedan ser trabajadores de esas industrias informacionales, y para poder ser trabajadores de industrias informacionales debían ya no ser usuarios. Si uno quería tener un avance, quería tener buenas apropiaciones, quería tener desarrollo de lo que denominamos soberanía tecnológica en los países, o sea, soberanía tecnológica como decir, incorporamos tecnología no solamente llave en mano, sino si compramos con la caja abierta, con la caja negra abierta, que la podamos comprender, o la desarrollamos. Entonces, en ese sentido, si queríamos construir esa soberanía tecnológica, también necesitábamos formar profesionales que resuelvan problemas con tecnología. Y la computación es la disciplina, es el aliado fundamental para esa resolución de problemas con tecnologías digitales. Entonces, así... Sí, perdón. Ahí veo, Elizabeth, no sé si levantó la mano sin querer o quería decir algo. Elizabeth, sí, por favor. Buenas tardes, recién me puedo conectar, así que por eso levanté la mano y no escuchaba. Así que ahora tengo audio, tengo todo. Okay. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Era lenguaje de señas, entonces. Bárbara, Elizabeth. Bueno, y entonces empezamos a ver que hay países como el Reino Unido, allá por el 2009, 2010, de forma provocativa, aportó un estudio, un grupo de académicos a pedido del gobierno, hicieron un estudio acerca de cómo se desarrollaban las tecnologías digitales en la currícula obligatoria, e hicieron un famoso informe que está ahí arriba a la derecha, con un título provocador llamado Shutdown o Restart, o sea, apagamos o reiniciamos, y era de alguna forma el título, la metáfora que había que hacer con los temas relacionados a las tecnologías digitales y a la computación dentro de la currícula obligatoria inglesa, por ejemplo. Del Reino Unido, es más que inglesa, del Reino Unido, y ellos dijeron, necesitamos hoy empezar a trabajar desarrollando creadores de tecnología, gente que comprenda la tecnología, gente que resuelva problemas con tecnología, y para hacer eso tenemos que ir mucho más allá de la ofimática, que eran los niveles que en su momento diagnosticaron que había únicamente en el sistema educativo, digamos, obligatorio.
A partir de eso, después empezaron a surgir en el mundo otras iniciativas de otros países. Ahí abajo vemos, hubo iniciativas en Estonia, España, Estados Unidos, Israel, Australia, algunas de ellas muy pioneras, que tuvieron que ver con empezar a cambiar la currícula de la educación obligatoria para el ingreso de la computación como un saber más a desarrollar. Y así surgieron organizaciones muy fuertes, muy presentes hoy en el mundo sobre esta temática, como CERCAS o Computing at School en el Reino Unido, que es una asociación de profesores de computación que genera muchas orientaciones, materiales, recomendaciones. Después, por ejemplo, surgió esta organización pública y privada norteamericana, la Hora de Código, a partir de esas declaraciones oficiales, un poco desde el gobierno, de que necesitaban fortalecer lo que ellos denominan el área STEM, el área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Necesitaban fortalecer eso, y cómo fortalecerlo desde adentro del sistema oficial educativo norteamericano, que es bastante distribuido, le iba a llevar varios años hacer esos cambios. Empezaron a ir por afuera, recomendando a las instituciones educativas que hagan una hora a voluntad, que hagan una hora por semana de computación, y empezaron a darle mucho material, desde cowork para la formación de docentes y estudiantes, y eso también fue una alianza con la industria. Cowork es un emprendimiento mutuo, donde está el gobierno con sus intereses, pero también está la industria. Y la industria también tiene en cuenta de que hay escasez de mano de obra, y entonces necesita apoyar los sistemas oficiales, y cuando no solamente les alcanza con apoyar los sistemas oficiales, lo que también están haciendo es promoviendo lo que yo digo, la escuela de computación paralela, la escuela a la oficial. No es tema de esta charla esto, pero esto es una realidad. Hoy las empresas están formando escuelas paralelas de desarrollo de saberes en computación por distintas razones. Porque hay plata para la formación, por un lado, pero también porque necesitan de forma urgente personal para trabajar. Bueno, y mencionaba también como último un ejemplo iberoamericano, el emprendimiento Programamos en España, una asociación de profesores que también tuvo alianzas con el gobierno español para la promoción del ingreso de la computación a la currícula, cosa que hace muy poco se ha dado, hace unas semanas atrás. España ha modificado sus planes de estudio para la incorporación oficial de la computación. Entonces, bueno, este es un poco contexto de donde estamos trabajando, donde estamos estudiando, donde estamos investigando. Y Argentina, ¿qué pasa en Argentina? Y en Argentina, en el 2018, tuvimos que por primera vez existe un consenso de ministros de educación del país, en el marco del Consejo Federal de Educación, en el cual definen unos núcleos de aprendizaje prioritario, pero vinculados a la computación, con el compromiso de modificar los diseños curriculares de cada una de las provincias para que estos núcleos de aprendizaje prioritario se hagan realidad en las escuelas de la educación obligatoria. Bueno, en el medio, cambios de gobiernos, pandemias. Esto tomó distintas velocidades en distintas provincias, pero por lo menos hubo un documento de discusión sobre políticas educativas en relación a la integración de la computación a los planes de estudio. Hoy eso va a distintas velocidades, hay provincias que ya han modificado sus diseños, hay otras que están en discusión, pero digamos no hay, si se quiere decir, un rechazo pleno a que los saberes en computación tienen que ingresar a la currícula. Podrá haber, digamos, retardos y podrá haber discusiones acerca si los núcleos de aprendizaje prioritario efectivamente son esos o son otros. Pero no hay una negación de esta realidad. Y por último,
lo que quería decir que en este contexto también reconocer la intensa labor desde hace unos años de la Fundación Sadowski en acompañar la integración de la disciplina al currículum educativo y generar materiales, generar capacitaciones, generar orientaciones, acompañar a las provincias y a otras instituciones, como lo hace, en esta campaña que ellos han llamado, digamos, se ha llamado el proyecto Program.ar, digamos, argentino. Y bueno, y en este marco está la UNIPE, quien en su momento, como decía hoy, como comentaba, un poco hice el avance, implementó su profesorado. En este momento estamos por el segundo año dictando, tanto en Pilar como en Capital, con una nueva propuesta, con un diseño curricular, está en la web, se puede descargar, es un diseño que es público, en el cual ese diseño curricular dialoga de alguna forma con estos núcleos de aprendizaje prioritarios y con esta etapa post-TIC que tiene que ver con la computación en el currículum. Entonces, en función de todo esto, eso fue contexto, ahora retomamos un poco la charla, y en función de eso, quería, bueno, decirle que nuestra investigación, que ahora va a presentar Alejandro, se orientó por dos preguntas básicas. La primera tuvo que ver con qué problemas y desafíos asociados a la enseñanza y la programación, desde la perspectiva docente, se manifiestan en distintos países del mundo, y la otra, cuáles problemas y desafíos asociados al desarrollo de la programación manifiestan los docentes argentinos que trabajan estos contenidos en la escuela secundaria. Bueno, primera parte, los resultados parciales del relevamiento bibliográfico, y la segunda parte es la que está en progreso, la realización de análisis de entrevistas. Bueno, cedo la palabra. ¿Hay algún comentario, alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esta primera parte? Bueno, dejo la palabra. Perdón, hola, buenas tardes. Buenas tardes, había escrito una pregunta en el chat y pensé que estaban leyendo el chat, estaba esperando eso. No, pues estaba mirando la presentación. Dale. Te hago una consulta. ¿En qué lugar se está dictando la carrera en la ciudad de Buenos Aires? En la UNIPE, Piedras, en San Telmo, en la calle Piedras, no me acuerdo la dirección exacta. Dentro de la Universidad Pedagógica, sí, digamos, sí, en una sede de la Universidad Pedagógica. Sí, en la sede central, que es en la calle Piedras. Hay algún lugar dejé el link ahí lo vuelvo a copiar porque si entraste después. Vos compartiste, Alejandro, el plan de estudio, donde está la referencia al plan de estudio y todo. Perfecto. Le decía a las compañeras, los compañeros que están ingresando, que si podemos dejar un mensajito chiquito en el chat con el nombre, de dónde son, y si tienen alguna experiencia en algún nivel educativo, en trabajar temas de computación, sería bárbaro para ir conociéndonos más y ir tejiendo una red de relaciones. Bueno, bien. Pasamos entonces a esta parte. Sigo compartiendo yo, ¿querés compartir vos? No, si te parece, seguí vos. Dale. Si no te molesta. Perfecto. Dale. Bueno, acá antes de presentar un poco los resultados y de lo que fuimos haciendo nosotros, queríamos caracterizar un poco los documentos sobre los que estuvimos trabajando, que son bastante variados, tanto en los autores, son 120 autores únicos, en 58 artículos, y que están distribuidos también en distintas partes del mundo. Eso nos da una pauta de que estas conclusiones reflejan en parte un problema que parece que va más allá de alguna condición, digamos, propia de nosotros como argentinos, o nosotros como latinoamericanos, o nosotros como cultura occidental, van a ver que tenemos de todo un poco. Bueno, ahí están mencionados algunos de los países de los cuales usamos artículos.
vamos a ver después en las conclusiones que todos vamos llegando más o menos a las mismas conclusiones. Algo interesante para ver es que en los artículos, si bien no fue el objetivo, vamos viendo que en la tabla central, en ese gráfico de barras, como la cantidad de artículos publicados en torno al tema de enseñar programación va aumentando conforme va pasando el año. De nuevo, este no fue el objetivo, ¿no? Sería otro tipo de corpus el que habría que armar para ver esto, pero son algunas tendencias que nosotros ya vamos percibiendo y de alguna forma vamos corroborando con datos a partir de esta recopilación de artículos. Como decía Fer, bueno, todavía no. Bueno, perdón. No, hay iniciativas, muchas iniciativas para enseñar programación a los chicos. Surgen de distintos lugares, la mayoría o los primeros pasos los dieron las empresas. Como decía Fer, en este adelanto de ver que faltaba gente en las distintas empresas que supieran del tema. Y eso generó una serie de organizaciones, iniciativas y materiales, etcétera, que van de la mano de tratar de acercar la disciplina de la computación a más gente. O sea, enseñar a programar no es nuevo, desde que hay una computadora y hay un lenguaje de programación, hay una persona que intenta aprender programación y otra que la ayuda a aprender. La diferencia es que en ese tiempo, en los primeros, digamos, hay un interés más fuerte o una vocación más fuerte que lleva a que uno quiera aprender a programar o quiera entenderse o conocer todo este tema de la computación. Y conforme va avanzando el tiempo, esta necesidad de entender cómo funciona este mundo informático va avanzando más allá de nuestra profesión en sí y va permeando en distintos tipos de profesiones. Eso crea la necesidad de llegar a más gente, no solamente por necesidad, perdón, no solamente por curiosidad, sino más que nada por necesidad. Eso hace que no sea lo mismo pensar en estas iniciativas particulares que se enfocan en gente que no conocía del tema y por ahí viéndolo de otra manera le puede interesar, sino que ahora vamos pensando cada vez más en que estos temas se van a incorporar a la currícula obligatoria, lo que genera realmente un nuevo desafío porque hay que trabajar con distintos estilos de aprendizaje, con distintos tipos de motivaciones, y hace que sea más importante que nunca entender cuáles son las dificultades que están asociadas justamente a un primer curso de programación. Ahora sí, Fer, perdona, avanzamos. Bien, uno de los primeros hallazgos que tuvimos fue de encontrarnos con que la mayoría de los artículos están enfocados en el nivel universitario. Existe una gran tradición en lo que es los sistemas universitarios en enseñar programación gracias a un montón de tipos de carreras que tenemos asociadas a la informática, pero no hay tantas experiencias en lo que es el nivel secundario o primario. De nuevo, no es que sea algo absolutamente nuevo, pero sí es algo relativamente reciente que ingrese a la currícula obligatoria. Bueno, en base a ese problema, la solución que nosotros abordamos para continuar con la investigación fue ampliar la búsqueda y incorporar muchos materiales que tienen que ver con investigaciones en primeros cursos de primer año de enseñanza a una introducción a la programación o a una materia de programación. Por otro lado, a partir de ahí encontramos que había una sistematización bastante fuerte de distintos autores que parecería que se fueron generando de forma aislada o de forma independiente. Y de alguna manera vamos a ver que sus conclusiones son bastante cercanas entre sí. Bueno, sí, está perfecto. Bueno. ¿O querías decir algo más? No, solamente adelantar que me olvidé y habíamos acordado de compartir, dejar el enlace compartido a esta presentación, cosa que después sobre el final lo voy a hacer, porque ahora estoy compartiendo, lo voy a hacer y a ustedes les va a quedar el documento compartido Bueno. Eso nada más. Bueno.
Bueno, como les había adelantado ya, encontramos que ya había una sistematización en cuanto a qué problemas pueden surgir tanto para aprender como para enseñar programación, y encontramos más de 10 taxonomías propuestas por estos autores. Bueno, como primera sorpresa por ahí, para nosotros es que muchos de los problemas que están asociados a enseñar o aprender programación están más allá de lo técnico. ¿Sí? Tiene que ver tanto con la sintaxis, con dificultades de acceso a infraestructura, o con algo que tenga que ver con una cercanía o no a los temas más técnicos, sino que tiene que ver con temas más actitudinales o de experiencias previas, de conocimientos previos que nos ayudan a tener más éxito o no en lo que es el aprendizaje de la programación. Si podés pasar. Bueno, no vamos a presentar las 10 taxonomías que encontramos, de hecho creo que eran cerca de 14. Lo que nosotros hicimos para analizar todo este gran corpus de documentos y esta gran cantidad de taxonomías fue utilizar un software que se llama Zotero, que nos permite compartir, trabajar colaborativamente con un sistema de citas y notas, por lo cual nosotros fuimos comparando notas en base a los artículos que íbamos leyendo. A partir de ahí identificamos distintas características, distintas taxonomías y distintas cuestiones que tienen que ver con esto, y fuimos creando un documento colaborativo donde fuimos haciendo una conjunción de los distintos descubrimientos. A partir de ahí, nosotros comparamos las distintas taxonomías y las intentamos unir en distintas categorías. La aproximación a la que llegamos al momento, puede que después se modifique a partir de las entrevistas con los docentes, son estas 4. Por un lado encontramos un grupo de categorías, un grupo de dificultades sí, o de obstáculos que tienen que ver con los saberes previos que tienen los estudiantes al momento de iniciar un primer curso de programación. O sea, hay una serie de precondiciones que parecen estar faltando para empezar a aprender a programar. Por otro lado, vimos también que, llamada de distintas maneras según autores, hay una serie de dificultades asociadas a lo que es la asignatura en sí, al hecho mismo de programar. Por otro lado, obviamente tenemos una serie de dificultades asociadas a cómo nosotros elegimos enseñar programación. Ahí nosotros siempre ponemos nuestro propio sesgo, ya sea como docente o como una persona cercana a la disciplina, que tiene que ver con cómo nosotros nos gusta enseñar o cómo nosotros nos parece que es la mejor forma de enseñar, que puede o no estar asociada a el grupo, digamos, de estudiantes que vamos a tener a cargo. No es lo mismo, como decíamos, el nivel universitario, donde está, de alguna manera, hay un recorte, digamos, de la población que está interesada en el tema, que pensar esto aplicado a una escuela de nivel obligatorio, donde es para todos. Por otro lado, hay una serie de dificultades o también, de nuevo, de obstáculos que tienen que ver con factores cognitivos que por ahí van del lado del estudiante. Ahora vamos a ver un poco a qué se refiere eso, pero estas 4 categorías encontramos nosotros que resumen bastante bien y reúnen las distintas taxonomías de los autores. Ahora lo que vamos a hacer es pasar por las distintas categorías y pasar un poco en resumen de qué es lo que nosotros encontramos que tiene que ver con cada una de ellas. Bueno, saberes previos insuficientes, encontramos que hay 3 cosas que se encontraron de forma recurrente en los distintos trabajos. Por un lado es falta, capacidad, práctica y conocimientos y experiencia en lo que es resolver problemas. Resolver problemas abiertos, ¿no? Una cosa es, por ahí estamos acostumbrados que en la escuela se hable de problemas, cuando en realidad es sinónimo de ejercicios, ¿sí? Un ejercicio es, sabemos cuál es la solución, tiene una única solución o muy pocas, y sabemos también cuál es el procedimiento necesario para llegar a esa solución. Eso no es lo que se entiende como problema. Un problema justamente es una situación que nosotros queremos resolver en lo que no sabemos exactamente cuál es la solución, ni tampoco cuál es la metodología que vamos a tener que aplicar para resolverlo. Por eso, según los autores, encontraron que
los estudiantes tienen muchas dificultades para tratar con problemas, si quieren, también son conocidos como problemas abiertos. Porque justamente no tienen experiencia previa en ese tratamiento y requiere de una serie de habilidades que justamente tienen que ver con el análisis de problemas y con la descomposición. Cuando nosotros elegimos resolver un problema, nosotros tenemos que justamente analizar qué es lo que está sucediendo, y cuando el problema es lo suficientemente grande, debemos identificar cuáles son las distintas partes que lo acompañan como para poder atacarlo de una manera más ordenada y que no se nos vaya de nuestra capacidad. Ese tipo de estrategias están ausentes en los estudiantes en un primer curso de programación. Y bueno, de nuevo volviendo a lo mismo, los chicos están acostumbrados a tratar con problemas más cerrados que responden a ejercicios, es decir, que ya saben ellos para dónde tiene que ir la solución, y es simplemente... No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si lo hacemos un poco más interactivo, o vamos siguiendo, no sé cómo andamos. Alejandro, te quiero hacer una consulta. Sí. A esta síntesis que llegan ustedes, a estas conclusiones sobre las condiciones en las que están los alumnos y las alumnas en las escuelas con dificultades para resolver problemas abiertos, ¿no? ¿En qué matriz se analizó para esas conclusiones? ¿En nivel primario, nivel secundario, en los dos niveles? ¿Cómo era la muestra de donde se tomaron los datos? ¿Esos datos dónde están? Esos datos van a estar en la investigación, en el resultado, en el informe de investigación, que todavía no está publicado. Acá nosotros al final dejamos las referencias de donde sacamos esos datos. Básicamente, si querés te resumo en que está enfocado en el nivel secundario y universitario. Que por esto que decíamos al principio de que nos costó encontrar artículos centrados justamente en la enseñanza de programación en el nivel secundario. Muchas gracias. No, por favor. A ver, también entendamos lo siguiente. Nosotros estamos analizando el primer curso universitario. Supuestamente es lo que el secundario, entre comillas, provee. Claro. Entonces nos paramos en ese momento. Sí, entiendo, por eso justamente hacía la pregunta, para poder comprender a qué se estaban refiriendo ustedes cuando decían estas conclusiones o estas primeras aproximaciones, para saber de qué estamos hablando. Por eso es la pregunta. Muchas gracias. Claro, es testimonio de otros docentes universitarios que han evaluado la situación y es un tema recurrente. Esto aparece como un tema recurrente, las capacidades para resolver problemas. Sí, de nuevo, pensando en que esto es el resultado, digamos, de distintas investigaciones en distintos países. O sea, que no es un problema propio de Argentina ni de nuestra secundaria. Parece que es un problema que lamentablemente tenemos en el mundo, digamos. Sí, chicos, entiendo. Sí, imagino que estas situaciones no deben ser exclusividad de la muestra a la que ustedes se refieren, pero para poder comprender esto que ustedes están diciendo, me parece que yo por lo menos necesitaba en mi imaginario tener claro qué tipo de muestra era, nada más. Entiendo que claro, sí, no debemos tenerla. Es corpus bibliográfico. Después, más adelante, dejamos la referencia a un trabajo que presentamos el año pasado en las Jornadas Argentinas de Didáctica de la Computación. Disculpe, yo quería consultar algo. Sí. Disculpe la tardanza primero, recién llego del trabajo. Yo estoy muy interesada con el asunto de este tema que usted está desarrollando, porque dada la situación y la actualidad en que vivimos, hace falta que los chicos sepan algo de programación para justamente saber solucionar determinados problemas o incógnitas que tengan ellos, ¿no? Porque para estar a la altura de toda la tecnología, el avance tecnológico que hay, entonces sería buenísimo dar por lo menos principios de programación en la escuela secundaria. Yo estoy trabajando en la escuela industrial de acá de Puerto Deseado y damos informática, justamente ahora estamos dando sistema binario básico, porque donde le decimos que eso es lo que usan los programadores.
Eso de unos y ceros lo utilizan mucho los programadores, y le decimos que si ellos eligen alguna carrera de informática lo van a ver más en profundidad. Pero me gustaría a mí enseñarles por lo menos principios de programación. Como le puse ahí en un tema que yo desde el año 84, 85 que apareció COBOL, empecé queriendo saber programación, pero nunca pude terminar por diferentes razones que me pasaron. Pero siempre tengo esto que quiero saber más. O sea, no sé si es por las canas o qué, pero uno siempre quiere saber más, o sea, estar un paso adelante del alumno. Y bueno, esa es mi inquietud, tal es así que estuve buscando un lugar para estudiar informática, pero entre comillas gratis, porque no tengo plata para pagar una universidad Bueno, paga. hay que estar atento, ahí desde el Infot está habiendo capacitaciones, está viendo una suerte de tramos, hay que estar atento a eso. Ojalá lo publiquen, No, porque yo estoy acá muy... por eso yo te doy el dato, fíjate, porque ha terminado hace poco la inscripción de una corte, seguramente ahora viene otra nueva. Bueno, Hay bastante de eso, por eso, digamos, revisá generalmente en el Infot, en el sitio Educar, en la Fundación Sadowski, son espacios bueno. de consulta continua para ver esta oferta de formaciones y capacitaciones. Sí, nos hace falta. Bueno, A después, mí me hace falta. bueno, A después, mí me bueno, hace falta. vamos a volver a esto, continuamos un cachito, Dale. así no Bueno, dedicamos gracias. mucho tiempo. No. Bueno, como decía, esto que veníamos hablando, un poco la idea de estas diapositivas tan cargadas de citas es que ustedes tengan una referencia rápida si están interesados en profundizar en cada uno de estos temas. Básicamente acá lo que ven es lo que estuve mencionando recién. Lo que estaba mencionando Fer es que nosotros presentamos un trabajo que resume más que nada esta primera parte de los saberes previos insuficientes o de las dificultades en torno a la resolución de problemas, y que de alguna manera una posible forma de encarar una solución a esto es a través del concepto de pensamiento computacional. Después, bueno, al final está el enlace al trabajo, pero a fin de cuentas es justamente trabajar una serie de habilidades que tiene que ver con resolver problemas utilizando conocimientos de ciencias de la computación. En un super resumen. Seguimos. Bueno, voy acelerando el paso. Como dificultades propias de la asignatura, es decir, que tienen que ver con la naturaleza de la programación, encontramos que una frase que es programar es difícil. Este programar es difícil viene de parte de tanto de los estudiantes como de los docentes. Es un tema complejo, ahora vamos a ver por qué, lo vamos a desagregar, pero también es percibido como difícil, y eso a veces genera un problema aparte que tiene que ver con la mala fama, digamos, de una materia. Lo mismo, la misma maldición que tiene la matemática, que dicen es difícil y ya los chicos se predisponen a que no les va a salir. Bueno, parece que existe también ese fantasma de la dificultad en lo que es la programación. Desagregando desde el punto de vista docente, se considera una asignatura complicada o compleja, porque se dice que es una habilidad jerárquica, requiere de una habilidad jerárquica. ¿Qué es eso? Quiere decir que para poder ir avanzando en el entendimiento de los distintos temas y de los distintos conceptos que están en relación con programar, hay una suerte de orden que impide que si uno no tiene cierto dominio, una madurez en una etapa anterior, no puede seguir continuando o profundizando en sus conocimientos. Entonces se genera como una traba que agrega una capa más de dificultad a la enseñanza de la programación. Otro tema que tiene que ver ya también con lo anterior, con lo de la resolución de problemas, es que la programación requiere de cierto nivel de capacidad de abstracción. Porque nosotros cuando tratamos problemas trabajando a partir de la programación, lo que tratamos de hacer es generar casos, digamos, más generales para así solucionarlos, porque de esta manera nosotros podemos, o sea, ¿qué es? Esto por ahí nos falta en la charla. Programar tiene que ver con solucionar problemas utilizando un lenguaje de programación, pero para que nosotros podamos hacer ese software, nosotros tenemos que entender el problema,
pensar una solución algorítmica, es decir, una solución que nosotros podemos desagregar en una serie de pasos, y recién ahí nosotros traducir eso a un lenguaje que la computadora puede interpretar y ejecutar. Justamente los autores lo que detectan es que la mayor dificultad no está en esa última parte de la traducción del lenguaje humano, digamos, al lenguaje de máquina, sino en todo lo que sucedió antes para llegar nosotros a esa solución algorítmica. Y un poco en contra de lo que acabo de decir, otra de las dificultades que tiene la programación es que hay algunos lenguajes que son más duros, si nos toma la Yo licencia, tengo. Allá. de aprender. Que esto es por una sintaxis estricta, donde si uno se olvida un punto y coma, un espacio o algún carácter, el programa significa otra cosa totalmente diferente, y eso hace que sea difícil para los estudiantes trabajar en algún lenguaje. Sin embargo, hoy por hoy, con la cantidad de librerías, lenguajes, tipos de enseñanza, Metáforas. tenemos de todo, de herramientas, muchas herramientas, hay lenguajes de bloques, hay esquemas visuales, podemos programar arrastrando cosas, conectando cosas, usando tarjetitas, hay muchas metáforas nuevas que sortean, digamos, esta dificultad de la sintaxis, pero bueno, siempre está asociado a los problemas típicos de la programación. Y por último tiene que ver con la carga cognitiva, que, dicho muy resumido, está vinculado con con la cantidad de cosas que uno tiene que tener en la cabeza para lograr llegar a crear un programa. Entonces, nosotros para trabajar hay cierta cantidad de elementos que podemos mantener en nuestra memoria de trabajo, que si se sobrecarga, nos dificulta a nosotros la tarea y también bajar esas cosas, digamos, a la memoria de largo plazo, que tiene que ver con un entendimiento o un aprendizaje más duradero. De nuevo, acá están de dónde salieron cada una de estas conclusiones a las que fuimos llegando. En particular, el tema de la carga cognitiva es bastante amplio. Si lo quieren leer, hay mucho material. Pasamos, Fer. Bueno, en torno a los factores cognitivos, yo les había dicho que esto tenía que ver con los estudiantes, las capacidades, los conocimientos y las habilidades de ellos, y cómo de alguna manera pueden jugar en contra o no de aprender programación. Por un lado tenemos las técnicas incorrectas de estudio, que se refiere a que los estudiantes en muchas materias con memorizar les alcanza, o sea, tienen dónde está el libro o dónde está lo que dice lo que tengo que hacer, necesito el ABC y el 1, 2, 3 de qué es lo que tengo que hacer. Para aprender a programar, vamos a ver un poco en las conclusiones, tiene que ver con una habilidad, y una habilidad no hay otra que desarrollarla a través de la práctica. Por eso es muy difícil a veces cuando se quieren tomar atajos, memorizando códigos o directamente leyendo libros, sin antes poner las manos a la obra y dedicarle muchas horas a la práctica. Entonces dicen, muchos autores destacaron que justamente los chicos tienden a memorizar como estrategia de aprendizaje y no es compatible con la actividad de programación. Después lo que tiene que ver con diferentes motivaciones es lo que yo les había adelantado antes, que cuando nosotros pasamos de alguien que está interesado en el tema a un público más amplio, vamos a encontrar que la motivación para aprender a programar es diferente para cada uno, y que el desafío del docente es justamente cómo aprovechar esas diferentes motivaciones para trabajar en un tema para llevar a todo el curso al aprendizaje de la programación. Otro tema es la dificultad para superar frustraciones. Como habíamos adelantado, justamente esa incapacidad para resolver problemas hacen que, al tener que enfrentarse a problemas cuya solución no es conocida o no es trivial, ellos fallen, tengan errores. En el camino del aprendizaje de la programación los errores son buenos, pues de ahí es donde aprendemos, y eso no es algo tan habitual o no es bien visto, por un lado tanto socialmente como por otro lado dentro de la educación. Un error significa una mala nota. Lo que es para aprender a programar vamos a tener muchos errores en el camino, es parte del proceso, y a veces esa frustración impide que los alumnos sigan intentando o insistan cuando están aprendiendo a programar. Y lo que tiene que ver con diferentes técnicas de estudio, ahí creo que escribí mal, tenía que ver con los estilos de aprendizaje, diferentes estilos de aprendizaje. Nada, cada uno tiene su forma de aprender. Bueno, nosotros tenemos
está mucho más desarrollado, pero básicamente hay personas que se inclinan más por lo visual, otros por lo escrito, alguien por lo interactivo, uno por la introspección, otro por compartir las cosas. Y bueno, parte del desafío de trabajar con un público más amplio es justamente tratar de comprender y aprovechar estos distintos estilos de aprendizaje. Y en la última categoría, esto tiene que ver con las decisiones que el docente toma para enseñar a programar y algunos errores que se repiten, digamos, en las distintas currículas de distintos países también. Como nosotros vemos como novedad lo que es escribir código, muchas veces los cursos de programación se centran en escribir código. Y como vimos, uno de los saberes previos, resolver problemas, no está bien trabajado en los alumnos, y eso genera que haya un desfasaje entre lo que realmente significa resolver un problema y escribir código. Así que, digamos, nosotros también tenemos cierta culpa cuando diseñamos los programas, si ignoramos que los chicos tienen dificultades simplemente para tratar de analizar un problema. Hay que trabajar más esas habilidades y no centrarse tanto en lo que es la sintaxis o el lenguaje de programación en sí mismo. Los tiempos de práctica. De nuevo, el programar tiene que ver con una habilidad que requiere mucha práctica, y hay veces que la currícula no nos deja por cuestiones de tiempo y que tiene que convivir con otras materias, especialmente en la formación obligatoria. La utilización de recursos estáticos se refiere a que muchos de los conceptos son complejos y son de naturaleza dinámica. Es decir, hay conexiones, hay cosas que nosotros tenemos que ver con ejemplos o con animaciones, con videos, y generalmente los recursos que se suelen utilizar para enseñar estos temas son más estáticos. Vamos al libro o vamos a pruebas de escritorios, a cosas mucho más estáticas. Entonces esa es una crítica también a los materiales que nosotros seleccionamos para trabajar. Y por último, el modelo mental de una máquina, o notional machine en inglés, que no encontramos una mejor traducción, tiene que ver con que hay veces que se trabaja y hay veces que no, la idea de cómo funciona una computadora. Y esta idea de cómo funciona una computadora es una herramienta didáctica muy poderosa que nos permite a nosotros explicarle a los estudiantes cómo es que funciona la computadora, y eso determina cómo ellos se van a comunicar con la computadora. De acá vienen errores, por ejemplo, de la computadora no me entendió lo que yo quería hacer, o cómo es que yo tengo que declarar esto, la variable, si ya sabe que la voy a usar después. Es decir, esas atribuciones de características humanas o inteligentes a una máquina, por ahí a veces se explica con esto de un modelo mental erróneo del entendimiento de cómo funciona la computadora. Sí, es más cercano a cómo funciona un intérprete, digamos, más allá de cómo funciona lo físico, el hardware, cómo funciona un intérprete, cómo comprende, entre comillas, cómo decodifica nuestro programa y cómo lo representa, o cómo representa esas estructuras de datos para trabajarlas. Tiene que ver con eso. A veces, si no hay una representación en la cabeza de los estudiantes bastante cercana verdaderamente como lo hace, puede haber supuestos mágicos, dice en la bibliografía. Bueno, de nuevo, estas son todas las referencias de lo que fuimos diciendo, y en base al tiempo no las voy a tratar. Por ahí lo que dejé afuera acá, dejamos afuera en la diapositiva anterior, fue el tema de la elección del primer lenguaje. Ese es un tema recurrente también en los distintos trabajos, y justamente tiene que ver con entender cuál es el mejor lenguaje, cuál uno opina. Cada programador que uno le pregunte cuál es el mejor lenguaje para aprender a programar, probablemente tenga una respuesta distinta, y haya tantos como el lenguaje de programación existe. Así que es un tema que todavía no hay consenso. Sin embargo, como les mencionaba antes, hay muchas nuevas herramientas que tienen que ver con metáforas nuevas, con lo visual, con el encastre, con la reducción de esta sintaxis, que ayuda a por lo menos que los chicos no tengan tanta frustración con la sintaxis y se enfoquen más en los conceptos y no tanto en cómo escribir código. Eso es un poco lo que había quedado afuera. Ahí hay un concepto que viene del construccionismo de Popper, de Simon Popper,
que habla que estas herramientas, las herramientas ideales para el aprendizaje, deberían ser aquellas que son de piso bajo y techo alto, decía él originalmente. Piso bajo significa que tienen pocas barreras para que el aprendiz empiece a crear, las empiece a utilizar y empiece a tener resultados en su camino del aprendizaje y la creación. Y techo alto significa que los límites para trabajar no sean acotados, no estén cercanos, que les permita crecer en el aprendizaje y en sus creaciones de una forma importante. Entonces él decía, ¿qué herramientas hay que elegir para la enseñanza y el aprendizaje? Aquellos que tengan piso bajo y techo alto. Y después el discípulo, uno de los discípulos de Papert, que fue Michel Resnick, quien fue el director del grupo que creó y mantiene el lenguaje Scratch, le agregó a la metáfora paredes anchas. Esa casa del aprendizaje debería tener paredes anchas, y paredes anchas significa que también tengan esas herramientas, distintos enfoques, que permitan contemplar la diversidad de situaciones, de temas, para que los estudiantes se impliquen. O sea, por ejemplo, no solamente herramientas para producir software administrativo, sino también debería haber herramientas para producir software creativo, para producir, no sé, videojuegos. O sea, cuando habla de eso, está hablando de las paredes anchas que también deberían tener estas herramientas. Bueno, a modo de resumen para cerrar, encontramos entonces que hay dificultades asociadas con los saberes previos, es decir, qué es lo que los chicos conocen o dónde tienen habilidades al momento de empezar un curso de programación. Las características propias de la asignatura, que tiene que ver con ser una habilidad práctica compleja, que nosotros las decisiones que tomamos para enseñarlos influyen obviamente en el proceso y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, y que también hay una serie de habilidades y conocimientos de los estudiantes que por ahí chocan con las necesidades, digamos, de aprender a programar. Que esto que tenía que ver con los distintos estilos de aprendizaje, con soler o dedicarle pocas horas a la práctica y ese tipo de cosas. Bueno, hasta ahora lo que hicimos entonces fue analizar un corpus de 58 artículos que venían de distintas partes del mundo, sistematizarlo y generar una taxonomía integradora. También, ya lo que me olvidé de poner, que Fer me había pedido, no lo agregamos, es que no solo recopilamos cuáles son las dificultades, sino que también a partir de esos artículos, no, estábamos bien, Fer, a partir de esos artículos nosotros propusimos algunas posibles soluciones, o sea, no nosotros, sino los autores, y también completamos con otros autores, como para no dejar solo la pregunta, sino también algunos indicios para trabajar en la respuesta de esas dificultades. Lo que sigue ahora es realizar una serie de entrevistas a docentes nacionales, tanto en el nivel universitario como en el secundario. Bueno, sistematizar y trabajar estas entrevistas con el objetivo de descubrir qué particularidades tiene nuestro ámbito nacional, cómo eso contrasta con lo que descubrimos en el ámbito internacional y cómo podemos generar algunas orientaciones y más pistas de cómo anticiparnos a los problemas que vamos a tener cuando la programación esté incluida en la currícula obligatoria, ya sea como materia o como parte de otras asignaturas. Y eso sería un poco el resumen de nuestra investigación y para dónde vamos. Abrimos algunas consultas antes de terminar. Ahora solamente resta mostrar algunas cosas, algunas contribuciones que hicimos, pero abrimos la charla, que quieran consultar, acotar algo, comentar algo. Hola, a mí me gustaría, profe, consultarte sobre ese documento que dijiste que es una base de discusión para los ministros de educación. Sí.
¿Está accesible? Sí, sí, está en línea. Ahora vamos a buscar. Alejandro, mira, pues Sí. yo estoy compartiendo, así no ¿Querés que- rompo la pantalla. ¿Podés hacer dos cosas vos? Sí. Una, hacer el documento que estamos trabajando, hacerlo para que puedan acceder, hacerlo público, las slides, para que puedan acceder el grupo y compartir la dirección en el chat. Ujú. Y lo segundo, buscar la dirección de los NAPs y ponerla en el chat, la dirección web de los NAPs. Dale. Ahí va, Héctor. Ahora, Bueno, muchas gracias, profe. no, por favor. Está en el sitio Educar, pero ahora lo buscamos y ya te lo dejamos. Bueno, yo también puedo entrar a Educar y probar. Sí, lo que pasa es que tiene un nombre pomposo, es NAPS, ¿cómo es? En robótica, programación, y no me acuerdo qué más. Núcleo de aprendizaje prioritario en digitalización, programación y No. robótica. No, digitalización no, es otra palabrita. En educación digital, Ahí programación y robótica. Ahí está, ese es el nombre. Gracias. Gracias. No sé, a ver, cuántos de ustedes están trabajando estos temas hoy en la secundaria, pero no sé si identifican o no identifican esta problemática, o está resignificada de otra forma, según la ven ustedes. Si nadie va a decir nada, yo puedo contar algo, profe. Estoy Sí. trabajando para la Fundación Sadowski en el plan Ceibal, en el proyecto Ceibal, ¿sí? Y ahí específicamente con el 4º grado, ¿sí? Así que estamos dando la noción, empezamos con la noción de algoritmo, ¿sí? Eso en primaria, profesor, ¿no es cierto? Primaria, sí, claro. Perfecto. Sí, primaria. Bueno. Y usamos como lenguaje Scratch, sí. Claro. Bien. Bueno, no sé, una Perdón, cosita. quisiera hacerle Sí. una pregunta, pero a Héctor. ¿En 4º grado de una escuela de qué jurisdicción, Héctor? Bueno, yo tengo de Montevideo, de Canelones y de Rivera. Gracias. Si necesita Tenés alguna un, otra un variopinto geográfico interesante. Sí, claro, ¿Eh? claro. Rivera allá arriba en la punta, en la Sí, está frontera. entiendo que fronterizo, ¿no? Sí, es ciudad compartida con Brasil. Sí, creo que hay una calle que queda, la Sí. mitad de la calle en Brasil y la otra Sí. sí, en Uruguay. Sí. Bueno, esto un poquito lo que decíamos hoy, dos aportes que hicimos hasta el momento en relación a esta investigación. Uno primero tiene que ver con un trabajo que presentamos el año pasado en las Jornadas Argentinas de Didáctica de la Ciencia de la Computación, que tenía que ver con, vieron que está esa discusión hoy acerca de esa nueva categoría llamada pensamiento computacional, que ha aparecido hace unos años atrás y hoy un poco es un concepto de moda dentro de la educación, y algunos se resisten a utilizarlo, dicen no, que eso nos puede desviar la atención de la computación, otros lo usan sin saber qué es, y nosotros lo que hicimos fue una reflexión en base a esa problemática que encontramos, que declaran los profesores del ciclo superior, de que los estudiantes llegan con pocos saberes desarrollados en torno a resolución de problemas, y ahí, bueno, entendemos un poco lo que decía Alejandro, que
que un proceso de resolución de problemas consiste en un proceso cognitivo dirigido a transformar una situación dada en una situación meta u objetivo cuando uno no dispone de un método concreto de solución. Uno tiene que construir, tiene que pensar ese método de solución donde no necesariamente puede ser único, puede haber varios métodos que después veremos, alguno puede ser más eficiente que otros, pero pueden haber varios en la resolución de problemas. Y la resolución de problemas es lo que se llama, tiene que ver con lo que se llama el pensamiento divergente. Y el pensamiento divergente es la creatividad, o sea, son esos procesos cognitivos que nos hablan de pensar creativamente, pensar por afuera de la caja, dejar de reproducir una situación. Y bueno, y esos son saberes que, por lo que nosotros hemos recogido en estas investigaciones internacionales, son saberes que se notan como deficientes, son saberes que se notan como no logrados, por lo menos en los estudiantes que empiezan los cursos de programación universitarios. Y fíjense que resolución de problemas, cuando ustedes tomen esos NAPs, esos núcleos de aprendizaje prioritario, en los distintos niveles educativos, porque los NAP empiezan en el preescolar y van hasta el secundario, en varios lugares está mencionado como objetivo la resolución de problemas con tecnología, la resolución de problemas con la computación. Y nosotros entendemos que pensamiento computacional es una suerte de alfabetización en computación previa a trabajar con los lenguajes técnicos, a trabajar con esa tarea que tiene que ver con traducir un algoritmo, una solución algorítmica que uno pensó, que uno ideó, en un programa codificado en un lenguaje de programación que una máquina pueda comprender y ejecutar. O sea, para poder yo construir y desarrollar esa situación de traducción, antes tuve que haber, primero, habitado un problema, comprendido un problema, navegado por un problema, y haber tratado de esbozar una solución al mismo. Y para hacer eso, necesito tener ciertas habilidades desarrolladas en resolución de problemas, que son las que define el pensamiento computacional, como la capacidad de abstraer, la capacidad de descomponer, la capacidad de reconocer patrones, la capacidad de expresarme lógicamente, la capacidad de poder pensar de forma lógica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas capacidades son las que se tratan de promover cuando uno plantea la enseñanza del pensamiento computacional, a partir de actividades donde uno problematiza, son situaciones donde uno problematiza y trata de, decir, acá pensemos en abstracción, acá pensemos en utilizar el pensamiento lógico, tratemos de resolver esto apelando a esta otra cosa. Y eso es un poco lo que nosotros planteamos en esa comunicación y tratamos de decir que bienvenido el concepto de pensamiento computacional y el nombre de pensamiento computacional, porque de fondo lo que nos está haciendo ver es un problema educativo que estamos teniendo. Ojalá en el futuro, con la computación llegando a los niveles anteriores, pueda llegar a resolverlo. Después, otra cosita más, esto es un poco lo que le decía recién. Ahí está la referencia, todo eso, esto ya está compartido, ustedes lo pueden tomar. Y después el segundo aporte, que es derivado de esta investigación, fue un estudio que acabamos de terminar, enviamos a una revista para evaluar, todavía no ha sido evaluado, pero donde nos preguntamos con otra compañera de investigación, nos preguntamos, a ver,
en una carrera universitaria relacionada con la computación. ¿Cómo llegan los estudiantes en relación a, digamos, aprendizajes previos, pero más que nada a entornos personales de aprendizaje que ellos han construido antes de ingresar a la universidad en relación al aprendizaje de la computación? Queríamos saber un poco de alguna forma si ellos, qué exploraciones habían hecho previamente esos ingresantes a primer año, qué exploraciones, qué contenidos audiovisuales habían visto, qué canales audiovisuales habían seguido, qué experiencias habían tenido en hacer capacitaciones en torno a la programación. Y bueno, y ahí nos encontramos, y ahí nos encontramos, por ejemplo, que en este estudio, que es una muestra, sí, es una muestra que tomamos nosotros, significativa, de casi 300 ingresantes a una carrera de grado universitaria en computación de este año, y esto se realizó ahora, encontramos que el 42% de esos ingresantes manifestó, nos indicó que ya pasaron por una experiencia de aprendizaje, la mayoría, la alta mayoría, en espacios informales, en programación. O sea, empezaron, tuvieron una relación de decir, bueno, me pongo a aprender programación con recursos propios en general de los espacios informales de aprendizaje. Fíjense cómo cambia acá el perfil del estudiante cuando estamos teniendo estos ingresantes. Porque esto lo estamos pudiendo lograr por las oportunidades de formación que hay y por la alta riqueza de recursos que hoy está habiendo en la red. Mayormente estos estudiantes manifestaron que siguen tutoriales audiovisuales en YouTube para aprender. Y una alta proporción de ellos sigue youtubers de forma frecuente, con regularidad, sigue canales de youtubers donde enseñan, donde comparten información sobre la computación y en particular la programación. Entonces, fíjense que también hay una preferencia muy importante, muy fuerte, muy marcada hacia los contenidos audiovisuales. Es lo que decía Alejandro hoy, hacia la preferencia de materiales no estáticos para el aprendizaje de la programación. Entonces, esto correlaciona, bueno, nosotros entendemos que correlaciona. Bueno, esto es lo que les quería comentar, que estamos en este lado y que, bueno, esto es nuestro sitio en la universidad donde tratamos de compartir las cosas que hacemos, los descubrimientos, las construcciones, los materiales docentes que generamos. Y avanzo un cachito y vuelvo. Bueno, y al final de este documento que hemos compartido, que ya está en el chat, la dirección, antes de irse, los que quieren llevarse, cópiense la dirección de este documento compartido. Aquí al final tienen dos carillas de referencias, donde están todas las referencias en relación a los testimonios que fuimos organizando hoy cuando presentamos la taxonomía. Bueno, les agradezco muchísimo. Abro a una última ronda de preguntas. No sé, Alejandro, si querés comentar algo vos. No, para mí lo mismo. Más que pasados de tiempo también, así que... Sí. Gracias por la paciencia y por quedarse hasta el final y también por participar también a medida que fuimos avanzando y por el chat. Así que... Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias a ustedes. No, por favor. Gracias. Bueno, Muchas por favor. gracias. Ha sido un Dale. placer. Gracias, estar, muchachos. Gracias a todos. compartir este viernes heroico con todos ustedes. Bueno, nos vemos. Bueno, chao gente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.